FAO colabora con todos los países miembros, con todos los países que se comprometieron con estos objetivos globales, asistiéndolos técnicamente, acompañándolos metodológicamente y para lograr esta medición. Colombia no es un caso aislado, más bien Colombia es un caso especial. Colombia tiene unas particularidades que demandan que diseñáramos una estrategia que nos permitiera medir indicadores de ODS fundamentales para el país. Indicadores que no se habían medido hace años, indicadores que requerían un trabajo con la operación estadística altísimo, pero indicadores que también podían medirse sencillamente con un ejercicio de gestión, de depuración, de interés, de compromiso de diferentes actores institucionales. Gracias al DANE hemos construido una estrategia participativa para el cálculo de ODS. Llevamos trabajando en ella alrededor de 3 años. Bueno, la estrategia que nosotros hemos implementado con la FAO para la medición de indicadores, que está basado en la guía de medición de indicadores de los ODS, ha venido construyéndose colaborativamente, tratando de suplir esos vacíos de información que hemos identificado a partir pues de todo el diagnóstico de información que tenemos en el Sistema Estadístico Nacional. Y pues resultado de eso tenemos ya en este momento medición de la prevalencia de inseguridad alimentaria, que era un faltante enorme que teníamos en el país. Tenemos la medición de indicadores asociados al agua, como el 641, que habla sobre la productividad hídrica, el 642, que habla sobre el estrés hídrico, y tenemos también estimaciones sobre el indicador 1231. Se nos vienen nuevos indicadores también gracias a la colaboración con otras instituciones, el IDEAM, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, el mismo DANE, ADR, la Agencia de Desarrollo Rural, muchísimas instituciones que suman información, que comprenden los indicadores y que finalmente, y es lo más importante, toman decisiones para cumplir con las metas de la Agenda 2030. A partir de lo que ya tenemos, pues esperamos que con el apoyo que nos ha dado FAO para el financiamiento de la encuesta nacional agropecuaria, tener indicadores de los ODS adicionales como el indicador 241, el indicador 231 y el indicador 1231 de pérdidas de alimentos. Entonces estamos muy contentos, esperamos que a partir de esta alianza podamos tener cada vez más y mejor información para el país. Cordial bienvenida a este conversatorio en el que vamos a presentar la medición participativa de los ODS que nos competen como país. Esto hace parte del acuerdo de la Alianza de Cooperación Internacional entre el DANE y la FAO. Ha sido un proceso largo y ancho, con muchos retos, un proceso de muchas fases, digamos, unas más representativas que otras. Al comienzo, la identificación de las metodologías que como país construimos de manera integrada a entidades de gobierno, y también metodologías que luego están siendo captadas por otros países de América Latina para replicarlas. Otra de las fases interesantes fue la articulación de todos los entes institucionales que aportan justamente a la medición de los indicadores. Y aquí, importante recordar que Colombia tiene unos indicadores que medir en un cargo que no los tiene otro país, ¿cierto? Empecemos por ahí. Y que en las metodologías que se han planteado también es importante resaltar que la medición se hace de manera participativa y con técnicas de conocimiento esencial. Me voy a permitir, antes de presentar a nuestros dos panelistas, una de la FAO, otro colega del DANE, la introducción a este conversatorio. El DANE es un referente en América Latina por las diferentes acciones que ha desarrollado en aras de fortalecer las capacidades estadísticas institucionales. Actualmente el DANE es quien coordina el Sistema Estadístico Nacional de Colombia y custodia todos los datos estratégicos para el país. El DANE ha adelantado diferentes proyectos e iniciativas de trabajo para mejorar la producción de información del corte económico, social y ambiental. La FAO y el DANE han trabajado de la mano para estimar datos sobre inseguridad alimentaria, recursos hídricos, manejo de aguas, estrés hídrico, agricultura sostenible, ecosistemas terrestres, entre otros. Este apoyo entre esta entidad internacional y esta entidad del gobierno de Colombia ha representado un avance metodológico, repetimos, que es referente en América Latina
por la disposición de información que tenemos. DANE no calcula, es también preciso reiterar, todos los indicadores de ODS a nivel nacional. Entonces ahora sí, vamos a darle paso a nuestros panelistas. Tenemos aquí a Víctor Andrés Arévalo, es coordinador del tema de los ODS en DANE Colombia, cursó estudios de filosofía en la Universidad Nacional, sede de Bogotá, fue becario de la Fundación Carolina para adelantar estudios de maestría en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad de Salamanca y ha trabajado en el DANE desde hace más de 10 años. Actualmente es profesor del Departamento de Lingüística en Metodología Cuantitativa y Lógica Matemática de la Universidad Nacional de Colombia y se encuentra vinculado justamente al grupo de ODS de la entidad desde hace 4 años. Y nuestra colega Soa Beltrán, ella es magíster en Gestión Ambiental con énfasis en planeación. Actualmente se desempeña en FAO como enlace para el marco de cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Ella era responsable del relacionamiento con socios gubernamentales y cooperantes para la elaboración de agendas conjuntas y acciones que promuevan la aceleración de la Agenda 2030. Ustedes saben que ese es el marco de este conversatorio. Junto con también para la gestión y formulación de proyectos con fondos conjuntos de Naciones Unidas y participa en procesos de análisis, planificación e implementación en el marco programático del país de FAO. Entonces, muchas gracias a nuestros panelistas y empezamos justamente con Soa. Soa, cuéntanos un poco de esta estrategia, cómo ha suplido la necesidad, el encargo que tenemos, cómo llegar a esta propuesta conjunta FAO y DANE. Bueno, muy buenos días. Gracias, Daniel, y gracias, Víctor Andrés, por compartir este espacio. Hoy queremos hacerlo de verdad conversadito. Siempre decimos que vamos a hacer un conversatorio, pero nunca conversamos. Lo primero que quiero decir es que aunque estamos en el Foro Mundial de Datos, no vamos a hablar de datos en esta charla. Les queremos contar cómo llegamos realmente a lograr medir esos datos, a calcularlos en un país con la diversidad de información que tiene Colombia. Yo creo que quienes han estado participando en el foro estos días se han dado cuenta que lo que tenemos es información, lo que tenemos es datos, pero tenemos los datos necesarios para medir los indicadores de ODS. El punto de partida y de decisión para tener esta estrategia conjunta precisamente fue conocer qué indicadores realmente hemos calculado, qué indicadores no hemos calculado, cómo en un país como Colombia no teníamos información de hace cuántos años, Víctor, de un indicador como la prevalencia de inseguridad alimentaria. 8, 7, 8, antes de 7, 8 años sin conocer, por ejemplo, en un país como Colombia, cómo estaba la prevalencia en la inseguridad alimentaria. ¿Cómo no saber si somos eficientes en el uso del agua para agricultura, para servicios, para industria? ¿Cómo no saber en Colombia cuánto tenemos protegido de nuestra área total forestal en el país, sabiendo que somos un país absolutamente biodiverso? Y dijimos con Dani, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo orientamos decisiones, cómo orientamos inversiones si no tenemos esa información inicial? Partamos de conocer y de priorizar, y es parte de la estrategia. Primero, entendamos qué indica el indicador. Conceptualmente, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de datos se necesitan realmente para poder alimentar estos grandes cuestionarios que le llegan a todos los países, pero que los países tienen que comenzar a estudiar, a trabajar, a entender? Entonces comenzamos con el primer paso de nuestra estrategia, y es conozcamos el indicador. ¿Qué significa? ¿Qué mide? ¿Para qué sirve? ¿Qué necesito para poderlo calcular? Y en ese primer acercamiento muy bilateral, entendiendo el indicador, comenzamos a identificar como un segundo momento de dónde vamos a traer la información. La tiene el DANE. ¿Cuál es la operación estadística del DANE? Puede haber más socios: el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Estudios Ambientales y Meteorológicos, la UPRA. Hemos trabajado con el Ministerio de Salud, IDEAM. ¿Quiénes realmente pueden proveer la información? La ventaja de comenzar a identificar quién tiene la información es que luego son los actores que van a determinar política pública. Entonces comienzan a entender desde sus equipos técnicos qué información podemos tener y cómo proveerla, pero al final también entienden cómo utilizarla para diseñar estrategias de política pública en general. ¿Qué hacemos con el DANE? Después de este ejercicio de planeación y priorización, justo salió el punto 2, comenzamos a hacer esa vinculación de instituciones. Y DANE, como tú lo mencionabas, Daniel, es absolutamente riguroso y es finalmente la autoridad estadística.
que dice en el país y valida de cierta forma la calidad, la operatividad, qué tan oportuno es el dato, la confiabilidad del dato, y sobre eso luego llegamos a medición. El cuarto punto es, bueno, trabajemos juntos. ¿Qué entregas tú? ¿Qué entrego yo? ¿Quién tiene la información que realmente cumple con las características necesarias para poder medir el indicador? Lo calculamos, se entrega la información, y aquí viene un punto que también ha sido determinante en el uso de la información, y es precisamente quién la usa y cómo la usa. El DANE inició una estrategia y nosotros la hemos complementado, y es que los comunicadores, los periodistas, los columnistas, que de alguna forma interpretan la información, pues no tienen todo el conocimiento para poder hacer una muy buena divulgación y difusión de esta información. Entonces vamos a trabajar también con los comunicadores, y este sitio está lleno de comunicadores también. ¿Qué significan los indicadores? ¿Cómo se pueden usar? ¿Por qué esta información es la correcta? ¿Esta no? Y eso finalmente llega a cualquier cantidad de públicos, a academia, privados, a gobiernos locales, a gobiernos nacionales. Y ese momento de comunicar, otra vez salió muy oportuno, el punto 6, es lo que nos permite también ampliar esta red de actores para tomar decisiones. Finalmente, cuando ya tenemos divulgada la información por diferentes medios, lo que hacemos ahora es trabajar con instituciones y decirle: sí, la inseguridad alimentaria disminuyó 2 puntos del 2022 al 2023, ¿por qué disminuyó? ¿Qué funcionó? ¿Qué políticas públicas realmente incidieron en este cambio o en esta mejora? Sí, mejoró el uso, la eficiencia del uso del agua en los últimos años, ¿qué hicimos bien? No hay estrés hídrico en el país, pero sí ha aumentado 4 veces más de lo que ha aumentado en el resto del mundo. ¿Qué estamos haciendo mal? Entonces, esto lo mencionaremos un poco al final, pero básicamente esta es la estrategia que hemos resuelto con el DANE. Gracias, Soa. Enhorabuena esta propuesta conjunta. Justamente para Víctor, hay indicadores que no se medían hace mucho tiempo. ¿Por qué no se medían? ¿Desde cuándo se empezaron a medir entonces? Y si el DANE está preparado para hacer esta medición. Bueno, esto depende de qué indicadores, ¿no? Por supuesto, pero depende también del momento en el que se vaya a hacer esa medición. Para estos indicadores que estamos hablando acá, teníamos indicadores que tenían rezagos de 8 años, 7 años, una cosa por el estilo. Mucho tiempo, en parte porque las entidades encargadas de la medición no tenían o los recursos o la capacidad técnica, o no existía la articulación para poder hacer esa clase de mediciones. Nosotros, cuando empezamos el trabajo con ODS, algo que nos dimos cuenta muy rápido es que necesitamos generar una forma de trabajar tanto con las instituciones nacionales como con las agencias del Sistema de Naciones Unidas. El DANE hizo una guía para el monitoreo y el trabajo con indicadores ODS que se trabajó con las agencias del sistema. Pero esa guía, si ustedes ven, bueno, en la estrategia que mostró Sohat, la guía es muy parecida, pero hay unos puntos, unas zonas grises en la guía que no están completamente definidas y que dependen de cada agencia del sistema. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer, en particular con FAO, que es uno de nuestros socios más importantes, es empezar a llenar esas zonas grises, y esas zonas grises se llenan a partir de la experiencia que tiene pues la misma agencia y a la experiencia que en el DANE hemos adquirido. Entonces, un poco para resumir, ¿por qué no se medían? No teníamos las capacidades técnicas, por una parte, y la realidad es que no tenemos la plata. Eso es la cruda realidad. Hacer una encuesta como la encuesta nacional agropecuaria es muy costoso. Hacer una encuesta como la encuesta nacional de demografía y salud es muy costoso, o la encuesta nacional de seguridad alimentaria, situación nutricional, es muy costoso, y de ahí salen muchos de los indicadores que estamos midiendo con FAO. Entonces también era un poco ver, ok, nos falta esto, FAO dice, yo le puedo apoyar con esto, DANE dice, ok, yo también puedo poner esto, y a partir de eso, y esta guía, pongámonos de acuerdo en cómo empezamos a trabajar, y al final termina siendo un trabajo básicamente técnico por una parte, pero también es un trabajo de gestión. Es articular, es ponernos de acuerdo, es resolver esas discrepancias metodológicas, técnicas, muy rápidamente para que podamos tener información. Creo que el ejemplo paradigmático, pues para mí son dos de trabajo con FAO. Uno es inseguridad alimentaria y el otro es todo el trabajo que estamos haciendo con los indicadores de agua, el 641, el 642, pero de ahí tenemos el trabajo enorme que ha hecho el DANE con el tema de la encuesta nacional agropecuaria que ha apoyado
FAO de manera decidida, y es un trabajo que ha venido de varios años y nos ha permitido generar capacidades reales en el DANE, en los equipos de trabajo dentro de la Dirección de Producción y Metodología Estadística, y también ha permitido pues tener información adicional de otros indicadores, así de robusto es ese apoyo. ¿Sí? Creo que eso puede ser una forma. Sin duda han sido grandes triunfos que hemos tenido en los últimos años de manera conjunta, como volver a medir la encuesta de calidad de vida desde el año 2022, ¿cierto? Y vamos hacia adelante. Y justamente ahí va la pregunta: ¿esta metodología puede ser utilizada para otros indicadores y puede ser utilizada por otros países? Claro que sí. Mencionaba Víctor unos casos emblemáticos de indicadores que no hemos logrado medir, y yo quiero, antes de responder tu pregunta, el trabajo que esto lleva para la Autoridad de Estadística es altísimo. Modificar una encuesta nacional es un trabajo arduo, y lograrlo además, y lograrlo además para que se incluya lo que es necesario para que Colombia pueda compararse con todo el mundo, no es un trabajo menor, es un trabajo muy detallado, de mucho nivel y de alta calidad. Justo está saliendo el indicador 5A2, es un indicador totalmente diferente. Para responder tu pregunta, es un indicador que nos sugiere, nos da a entender si la legislación nacional realmente permite la equidad de acceso a las mujeres a la tierra, y no es un indicador que necesite ir a campo a recoger información como se hace con una operación estadística. Esta metodología se puede adaptar a diferentes tipos de indicadores. Para calcular este indicador en el mundo, lo que hacemos es una revisión de toda la normatividad de legislación de los países con es un cuestionario absolutamente diferente. Las mesas de trabajo eran conjuntas. Ahí estuvo el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ambiente, estuvo el DANE, estuvo la UPRA, estuvo por supuesto FAO, y todos desde su conocimiento tenían el detalle de qué normatividad realmente podía aportar. Entonces la metodología realmente lo que busca es vincular instituciones, encontrar la operación y el método de recoger la información, y luego sí calcularlo. La mayoría de las veces para estos casos los calcula FAO directamente. Entonces, mucho de lo que sucede en países como Colombia sucede en países como Latinoamérica, incluso en otras regiones. Así que este ejercicio que hemos hecho con el DANE realmente, y es parte de las expectativas que tenemos de trabajo, es sistematizarlo, organizarlo, y nosotros, digamos, FAO y nuestra representación también para toda Latinoamérica, es difundirlo, es acompañar a los otros países también que no han logrado medir indicadores de esta importancia para toda la región. Incluso valiosísimo para nosotros, porque como país también podemos, siendo indicadores de ODS, comparar estos resultados con los resultados que tenemos en otros países, que puede ser Perú, que puede ser Ecuador, que puede ser Chile, países con los que también tenemos similitudes sociodemográficas, muchas características que realmente nos permiten pues, avanzar, comparar e incluso tener estrategias regionales. Yo quisiera ahí agregar una cosa, ese tema de si podemos o no podemos ¿cómo es? Llevar a otros lugares estas metodologías. Mucho depende de que hagamos un correcto diagnóstico de qué se necesita y con qué se cuenta. Por ejemplo, el país, Colombia, en este momento tiene una lista de indicadores propios que responden a la Agenda 2030. Y estos indicadores surgieron de la disponibilidad de información de su momento. Y eso, a su vez, correspondía a unas metodologías que el gobierno estableció para calcular esos indicadores, pero eso es Colombia. Y eso mismo pasa con Perú, y eso mismo pasa con Ecuador. Cada país tiene sus propias particularidades, sus propias necesidades de medición, ¿sí? Lo que hace una agencia como FAO es tratar de unificar, de estandarizar la medición de una de esas metas, y ahí es donde viene el gran reto, porque eso no siempre es muy fácil de hacer. Cuando uno dialoga, entiende las necesidades, entiende el contexto, es más fácil ese proceso de estandarización. Y de hecho, la comunicación fluye más, porque el lenguaje termina siendo lenguaje técnico, es un lenguaje común, y a partir de ese lenguaje, el proceso de articulación fluye más. Creo que eso puede ser como una lección también, ¿no? Mientras más diagnosticado tengas, mientras mejor hayas identificado tus necesidades y tu contexto local, mejor te va a funcionar la solución. Ese creo que ha sido como el éxito que hemos tenido con FAO. Justamente en esa línea, Víctor, ustedes conocen las capacidades y la experiencia de lo que sería el DANE de Ecuador, el DANE de Venezuela, el similar, el DANE de las Antillas. Están en capacidad de adoptar esa estrategia, de implementar esa estrategia que nosotros desde acá en ese estado conjunto hemos mostrado.
Yo creo que hay que tener, como lo decía ahorita, en cuenta el contexto de cada país. Yo creo que las generalidades de la estrategia sí, pero hay que ver hasta qué punto se pueden llegar a implementar lo que se derive de esa estrategia, digamos. Pero la estructura en general, yo pienso que sí. Un ejemplo sencillo es, a partir de esta estructura que se mostró, pues el DANE recibió unos recursos de FAO para poder llevar a cabo la encuesta nacional agropecuaria. Pero esto viene de un trabajo previo en donde se hizo un pilotaje. Todos estos son recursos FAO, pero también recursos DANE. El DANE lo pudo hacer porque tenía el personal capacitado para ello. Yo no sé si todos los institutos tengan el personal suficiente para adelantar un ejercicio tan robusto como el que se hizo en Colombia. Entonces ahí es donde uno puede ver la estrategia en general, puede ser aplicada, pero hay, como dicen, ¿no? El diablo está en los detalles. Entonces tocaría mirar cuáles de estas van a tener pues algunas variaciones dependiendo los contextos, los recursos de cada instituto. Bueno, todavía tenemos un par de minutos, 5 minutitos más, no sé si alguno de los que nos acompaña quiere formular alguna pregunta, quiere participar, quiere opinar al respecto de este tema, la medición participativa de los indicadores ODS, o si ustedes tienen algo más para agregar. Mientras que se animan, de pronto yo pensaría, si alguno conoce algún país latinoamericano que tenga la medición, un encargo, un ODS de los que tiene Colombia, o exclusivamente estos que hemos visto acá son de Colombia. No, los que estamos presentando hoy son indicadores globales, es decir, todos los países que participamos de los más de 190 países de la Agenda 2030 deben calcularlos inicialmente. Así que sí, pero aprovecho la oportunidad para contarles, y Víctor lo mencionó, parte del resultado de esta estrategia fue trabajar con la encuesta nacional agropecuaria. Así que esperamos que en el siguiente trimestre tengamos resultados de 3 indicadores que para Colombia también son fabulosos. Ese es el de pérdidas de alimentos, que no es menor para Colombia. El de sostenibilidad de la agricultura, que también es un indicador que tiene 11 subindicadores, hay de todo adentro, pero es un indicador muy interesante, además que nos va a permitir tener también información por departamento. Y también vamos a tener un indicador de la productividad de los productores de pequeña escala. Eso también para todo el trabajo que desarrollamos, que desarrollan los gobiernos, es fundamental conocerlo. Eso esperamos tenerlo idealmente a principios del otro año, pues también está como subiendo todo el avance de la operación y del análisis de los datos. Eso esperaremos y seguramente los invitaremos también para que participen en la estrategia de comunicación para el desarrollo. Justamente esto es lo que pronto vamos a tener. Esto es parte del resultado de la estrategia también. Muchas gracias por esa información tan valiosa. Yo quisiera preguntar si, con lo que mencionan de los retos de financiamiento, para poder, digamos, darle sostenibilidad a esas mediciones, también no han previsto como más de resultados actuales tener ese plan de financiación, y si es parte de la estrategia para la sostenibilidad de este trabajo tan valioso y tan importante. Oh my gosh, muchas preguntas. 2 minutos. Bueno, muchas gracias. A mí me llamó mucho la atención este foro por esa participación. Y he escuchado en diferentes foros también cómo se ha vinculado la ciudadanía a la construcción y recolección de información para poder medir los indicadores de los ODS. Entonces, quería saber si de pronto en esta estrategia de medición participativa también se ha tenido en cuenta la participación ciudadana, o si no se ha tenido en cuenta porque de pronto no encaja dentro de cada uno de los ítems que ustedes tienen, de pronto para medir la información es mucho más difícil, o si de pronto como una estrategia a futuro se tiene pensado implementar, ¿no?, la participación ciudadana en la recolección de esta información para la medición de los ODS. Hay un reto. 50 segundos. Yo rápidamente, como yo lo veo para el caso de estos indicadores, no hay participación ciudadana por la metodología, pero podría haberla. Sobre la variación, creemos, porque el DANE no hace análisis de causalidad, pero creemos que tiene que ver con una efectiva aplicación de programas de gobierno
en algunas zonas, sobre todo en Chocó, pero no podemos determinar causalidad sobre esa variación en el prevalencia en seguridad alimentaria. Y mencionaste financiación. El DANE, esto digamos es una cosa también que se puede ver en el análisis que se hace conjuntamente. El DANE decidió incluir las preguntas, por ejemplo, en seguridad alimentaria en la encuesta de calidad de vida. Como es una pregunta con 8 opciones, esto relativamente no es tan costoso y está garantizada su inclusión en el financiamiento de la misma encuesta. Caso contrario al de la ENA, que es una encuesta muy grande y que requiere financiamiento completo. Lo que hemos visto, por ejemplo, con inseguridad alimentaria es que como tuvo una repercusión muy grande, ha sido pues llamativa y ha generado una discusión en realidad en el país. Creemos que hay una posibilidad de que a partir de esa discusión garanticemos recursos para la encuesta de calidad de vida. Una discusión similar podría generarse a partir de los resultados de la ENA, de tal forma que las entidades de gobierno o el legislativo también estén más al tanto de qué información está saliendo ahí para garantizar recursos en el presupuesto nacional. Sobre eso solo un punto, porque además de los recursos, digamos, del Estado, incorporar o trabajar con filantropía, con el sector privado, con otro tipo de cooperación, al tener la información es el vehículo con el cual podemos decir queremos llegar de aquí a acá. Y es una forma muy sencilla realmente de conversar con otro tipo de... Nos apagaron las luces y todo. Y sobre eso, sobre la pregunta que no me parece menos, sí va a ser parte de la estrategia de comunicaciones. Tiene un principio la estrategia que es esta sobre la medición, pero lo que queremos es que la gente entienda y conozca cómo está el país, cómo está su región, y realmente comenzar a incidir desde los territorios en estos cambios, en estas decisiones, en aceptar programas, en aceptar proyectos, porque conocen cómo está realmente su departamento y su nación. No, puede ser el programático que se nos Es que quiero hacer un comentario de la pregunta que hiciste, porque si bien estos indicadores que hemos venido manejando no tienen participación ciudadana, desde el DANE ya se está trabajando en una estrategia que se ha con la ciudadanía. Dentro del equipo de esto hacemos parte de esa estrategia y tenemos un panel de la ciudadanía para que también conozcan lo que están desarrollando, porque sí van a haber indicadores que van a permitir que la ciudadanía sea parte del proceso de producción de los indicadores. Sí, estás súper invitada, queda en el gran salón a la mano derecha. Cuando tú entras a mano derecha ahí encuentras el stand. Hay un montón de iniciativas y efectivamente algunas asociadas a estimación real, estimación de indicadores o eso. Muchas gracias a Soam y un aplauso para nosotros. Gracias.